Las cosas que Dios nos da para llevar a cabo, da para hacer, siempre son cosas muy importantes y son cosas serias, porque Dios no está jugando nunca en la labor que Él nos va a encomendar. Siempre Él nos encomienda algo que tiene un propósito para encomendarlo. Tiene planes eternos siempre Dios para hacer eso. Lo extraño es que a veces puede la visión llegar y cuando nos hemos empapado de aquella visión o estamos muy metidos en aquella labor que entendemos que Dios quiere que llevemos a cabo, de repente Dios puede decirnos: no eres tú quien lo vas a llevar a cabo, va a ser otra persona quien lo va a realizar. Y nosotros hemos hecho planes, hemos fijado metas, objetivos, hemos trazado objetivos, queremos alcanzar metas, hemos dicho: yo voy a hacerlo de esta manera, voy a abstenerme de estas cosas, voy a colocarme así, bueno, lo que sea. Y estamos apasionados por aquello. Pero de repente que alguien nos lo diga, podríamos decir: esa es tu opinión. Que alguien venga y nos diga: mira, no lo vas a llevar a cabo, tú no lo vas a llevar a cabo, podríamos decir: eso es lo que tú dices, o lo que tú crees, o lo que tú quieres, pero no es lo que Dios dice o lo que Dios me ha dicho a mi vida. Dios siempre tiene la última palabra. Pero el problema no es cuando nos lo dice alguien, sino el problema es cuando Dios nos lo dice. Es ahí donde yo creo que sí está un poco difícil la situación, porque estoy emocionado, sí voy a ir, como no, yo voy a hacerlo, el Señor me ha tomado en cuenta, tengo este privilegio, aleluya, gloria a Dios, pero de repente Dios se me presenta y me dice: no eres tú quien lo vas a hacer, yo tengo a otra persona que lo va a hacer. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo que bien golpeado, ¿no? ¿Cómo me siento en ese momento? Bueno, me siento ahí, pero ¿cómo internamente me puedo sentir? ¿Qué estoy experimentando? ¿Molestias con Dios? ¿Cómo Dios me engañó? ¿Por qué Dios me quitó la oportunidad de oro que yo tenía? Este era el momento que Dios, sentía que Dios me había abierto puertas, y cómo Dios me dice que no. Yo tenía todo planificado, tenía la visión establecida, estaba muy convencido de esto. Y ahora, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para quitarme ese dolor? Algo como esto que estoy hablando sucedió en la vida de David. David, el rey de Israel. David tuvo una visión del templo de Jerusalén, de cómo tenía que ser construido, de que tenía que ser levantado, tenía que hacer casa para Jehová y casa para su reino, claro, un palacio para él donde habitar, pero casa para Dios, por sobre todas las cosas. David tuvo una visión, pero mientras estaba metido en esa visión, de repente Dios se le presentó y le dijo: tú no eres quien lo vas a edificar. Tú no edificarás casa a mi nombre. Y hay propósitos o hay razones por las cuales yo te digo que tú no vas a edificar casa para mi nombre. Tú no me vas a construir el templo donde la gente vendrá a adorar. Y hay razones por las cuales tú no lo vas a hacer. Porque tú has sido un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Por eso no lo vas a hacer. ¿Será que hay cosas que Dios, en medio de todo el perdón que nos pueda dar a través de la cruz del Calvario, la sangre de Jesús derramada, que nos limpia de todo pecado, pero haya cosas que no nos las encomiende a nosotros, sino mejor a otros se las encomiende, porque los otros lo van a desarrollar de una mejor manera? De hecho, pues yo creo que así es el asunto. Dios te encargará cosas con las cuales tú puedes trabajar, y aún con esfuerzo vas a salir adelante, pero a otros les encomendará otras cosas, tal vez diferentes a las que te encomienda a ti, porque ellos son los ungidos de Dios,
los escogidos y capacitados por Dios en ese momento, quiere decir ungido, para realizar esa X labor en ese momento determinado. La visión que David tenía no le permitió, oiga, esto es interesante, póngalo en su corazón, porque cuando Dios nos dice no lo vas a hacer tú, entonces capaz yo me voy de la iglesia mejor. ¿Cómo Dios no me toma en cuenta? Pues si me dice algo alguien, en última instancia me puedo discutir con él, pero que Dios abra los cielos y me diga no lo vas a hacer tú porque yo soy el que lo estoy diciendo, entonces digo, pues Dios no me quiere aquí, pues me voy, pues. Y si no me quiere Dios aquí, ¿dónde me quiere? Pues si Él es Dios todopoderoso y Él es Dios de todo lugar y Él es el Señor en todas partes, entonces ¿dónde voy a estar? En ningún lugar. Dios me ha excluido, Dios me ha excomulgado, Dios me ha quitado su unción, Dios me ha quitado su respaldo, etcétera. Entonces estoy perdido. No es así. David pudo entenderlo. Y aunque David había tenido la visión del templo de Jerusalén, no se excluyó él al oír la voz de Dios, al presentársele Dios. No se excluyó, no se apartó de la visión. No fue un rebelde, no fue un necio, no es que quiso usurpar lugares, pero no se excluyó de la visión. Al contrario de excluirse, él comunicó la visión tan clara como Dios se la había puesto a él, o se la había mostrado a él, a su hijo Salomón, para que su hijo Salomón pudiera captar todo lo que Dios le había dado a su padre David, y él pudiera tomar la rienda del asunto, porque él, Salomón, es el que iba a llevar a cabo esta construcción. Primer libro de Crónicas, capítulo número 28, puede abrir su Biblia ahí, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Versículo 1. Versículo 1 en adelante. Ahí vamos a leer. Versículo 1 en adelante. Lo primero que David hizo en medio de todo esto, cuando Dios se le presentó, cuando Dios le dijo que no era él el que iba a edificar casa a su nombre, cuando le dijo que él había sido un hombre derramador de sangre, un hombre de guerra y que había derramado mucha sangre, David lo primero que hizo es dejar bien claro que la visión que él tenía para construir un templo para Jehová, una casa donde adorar a Dios, el nombre de Jehová, no era un invento humano, no era algo que se lo sacaba de la manga de la camisa, como muchas veces sacamos las excusas de la manga de la camisa, por decirlo de manera alegórica. No era algo que se estaba ideando a última hora porque no le salió bien la otra cosa, o porque pues alguien a lo mejor o quería él mostrar su poderío a alguien o su poder a alguien, entonces él estaba queriendo hacer de esa manera. No, él dejó bien claro, él dejó establecido que la visión que él había recibido provenía del corazón de Dios, directamente de Dios. Mire lo que dice ahí. Tiene primero de Crónicas 28, versículo 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, que representaba la presencia de Dios, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Yo tenía planeado eso, tenía el propósito. Dios honra a los que le honran. El libro de Samuel nos dice así, primer libro de Samuel, capítulo 2, nos habla de eso. Y Dios, yo he dicho tantas veces, Dios honra los buenos propósitos. Esto me hace recordar la competencia
de los Juegos Olímpicos en Francia, 1924 quizá, cuando Eric Liddell, uno de los misioneros en China bajo el régimen de Mao Zedong, que murió en China predicando el evangelio, Eric Liddell tenía como hobby correr. Él corría por Inglaterra. Él era, le decían, el escocés volador. Era un hombre exageradamente rápido para los 100 metros planos. Un hombre humilde, sencillo, pero que en un momento dado, cuando fue a los Juegos Olímpicos, se negó a correr porque las competencias finales iban a ser el día domingo. Y el domingo para él era sagrado. Lo consideró siempre el día del Señor. Y él, aunque lo quisieron manipular, lo quisieron forzar a que tomara la decisión de correr, que lo hiciera por su país, que lo hiciera por el rey de Inglaterra, que lo hiciera por su equipo, que lo hiciera por lo que sea, él dijo que tenía otro rey a quien adorar, a Jehová de los ejércitos, y no corrió. Uno de sus compañeros le dijo: yo puedo cambiar lugar contigo si es que el comité organizador lo acepta. Y lo aceptaron, pero yo voy a correr 400 metros planos, le dijo, y tú solo corres 100, pero yo lo voy a hacer por el gozo de verte correr, por el deleite de verte correr. Llegó el momento cuando todos los compañeros de él se fue a predicar, y todos sus compañeros perdieron las competencias ese día domingo, todos. Pero él, predicando, llegó el día jueves cuando tenía que ir a correr, y entonces, estando en la meta, en la línea de salida, le preguntaron al entrenador de los estadounidenses: ¿hay que preocuparse por Liddell? Es una película, se hizo para poder honrar la memoria de este hombre. Se llamó la película Carrozas de Fuego o Carros de Fuego. Película extraordinaria, según los comentarios. Cuando se exhibió esa película, mucha gente, al ver la convicción de ese hombre, aceptaron a Cristo como su Salvador personal. En algunos lugares donde se exhibió, son testimonios que se tienen de eso. Pues este hombre, el entrenador de Estados Unidos, dijo: él es corredor de 100 metros, él es velocista, no hay que preocuparse. A los 200 metros está fulminado, es pan comido. Pero a alguien le llegó a dejar un papelito antes de comenzar la carrera que decía: Dios honra, la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Amén. Y él corrió 400 metros, ganó el primer lugar, rompió el récord mundial, porque Dios honra a los que le honran. Aleluya. Solo corría por hobby. Solo corría por hobby. Dice que sentía unción cuando corría, y él sabía perfectamente que iba a ganar. Abría su boca y se reía, levantaba su mirada al cielo y se reía, porque él sabía que iba a ganar de todas maneras. Pero su deseo era predicar el evangelio. Fue misionero en China, dije, allá murió, y así pues terminó su carrera en la vida cristiana, haciendo una obra para Dios, no levantando un templo como David quería levantarlo, pero exaltando el nombre del Señor, aún exaltándolo a través del hobby de su carrera, de las carreras que le gustaba hacer, porque los periódicos anunciaron: Liddell se niega a correr por su fe en su Dios. Y eso era un testimonio impactante, maravilloso y especial. David fue un hombre que tenía un testimonio hermoso al principio, bonito, todo lo que había hecho y todo lo que Dios lo había levantado. Tuvo sus errores, tuvo tantas fallas, y todas esas cosas no permitieron que a su debido momento él pudiera llevar a cabo esta labor muy especial. Pero dije, no se excluyó del cargo, se quedó por ahí.
queriendo ver la culminación de aquel propósito que él había tenido, porque Dios honra los buenos propósitos. Dios honra los buenos propósitos. Hay cosas que usted no va a poder llevar a cabo, pero su propósito, si es bueno, Dios lo va a honrar y a través de otros va a llevar a cabo la labor. Nosotros hemos ungido acá por tierra, por mar, por aire no lo hemos hecho, pero el 24 o 24 de abril, Dios mediante, se va a llevar a cabo, quizás en muchos lugares. Hemos estado preguntando si se puede por algunos lugares. No hemos conseguido todavía respuesta. Hemos contactado gente, pero no tenemos la respuesta todavía. Pero de todas maneras, otros lo harán y Dios honra los buenos propósitos. Porque este no es un propósito que ha surgido a principio de año en el corazón de algunos líderes, porque la situación de vandalismo y de criminalidad en nuestra nación es ya extrema y no se puede soportar. Esto es algo por lo que venimos orando desde años atrás. Esto es algo por lo cual hemos clamado desde hace muchos años, y que usted puede ver ahora cristalizados sus esfuerzos y decir, vale la pena seguirlo haciendo. Parece que no, pero vale la pena. David presentó al pueblo mismo: la visión no es mía, la visión viene de Dios. El deseo no es mío, Dios me lo ha puesto el deseo. Y yo tenía planeado entonces edificar un templo, pero Dios me dijo que no soy yo el que lo voy a hacer. Y como no soy yo el que lo voy a hacer, de todas maneras, quiero dejar bien claro que Dios es el que tiene la buena intención de llevar a cabo esta labor o esta obra. Y cuando esté terminada, entonces adoraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno estamos haciendo algo para Dios y juntos estamos haciendo algo para Dios. Unos trabajan de una manera y otros de otra manera. A unos Dios les encomienda una cosa y a otros Dios les encomienda otra cosa, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Vea usted por qué algunas iglesias tienen medios de comunicación que son propiedad de ellos. Porque son mega iglesias, posiblemente, pero hay otras que no son tan mega y tienen medios de comunicación. ¿Por qué? A lo mejor porque han tenido las facilidades, a lo mejor porque han aprovechado mejor las oportunidades, a lo mejor porque son mejores administradores de lo que somos otros, y por esa razón es que lo pueden llevar a cabo, porque pueden administrar, saben cómo pues hacer las transacciones adecuadas, ¿verdad? La oferta, la demanda, bueno, hay todo eso pues, y saben cómo negociar, saben. Bueno, yo he estado en reuniones donde he oído decir a las personas así, no, si ya vienen las actividades de tal y tal cosa, ¿verdad? Y ahí pues, ahí vamos a lograr pues, ahí nos van a dar un buen paquete, ahí vamos a rayarnos, ahí vamos a lograrla, la vamos a hacer. Bueno, y entonces uno solo se queda viendo y dice uno, ¿verdad? Bueno, interesante, ¿verdad? Otros dicen, nosotros no ponemos anuncios seculares, pero otros dicen, de esto vivimos pues. Y ahí va. Pues cada quien lo hace como puede. Pero otros tienen otras facultades que otros no tienen y se quedan admirados cuando usted les cuenta algo que está haciendo que es sencillo, tal vez aparentemente sencillo, y que para usted es algo normal, porque usted lo viene haciendo como congregación desde hace mucho tiempo atrás. Pero la gente le dice, no, no es posible. Un día estábamos por allá afuera, ¿verdad? No sé qué pasó, se enfermó uno de los hermanos y entonces yo vine ahí y entonces le dije al otro hermano, ahí me voy a quedar con usted aquí. Ah, ya está el hermano, ahí me voy a quedar con usted. Era época de frío, ¿verdad? Frío espantoso. Y ahí me voy a quedar. Entonces alguien le preguntó al hermano después, y dicen que se quedó el pastor anoche con usted. Ah, sí, le dijo, allá adentro se debe haber quedado, ¿vale? No, hombre, le digo, aquí estuvo conmigo, aquí el hombre, no me dejó ni ir a dormir. No, aquí estuvo conmigo el hombre. Entonces a veces tenemos otra idea, ¿no? No, hombre, ¿cómo vas a creer? Si ahí se puede decir que va a quedar dormido allá en la oficina, pues. Ahí tenía que estar con el hermano, pues, para apoyarlo. Y era un frío espantoso, hermano. Después nos arruinamos la garganta también, pero bueno, de todas maneras había que hacer algo, ¿no? Y eso no era para servir de mártir, pues, no, eso por modestia aparte, como uno dice, porque ama la obra y porque quiere hacerlo, pues. Y nadie lo está obligando a uno, si uno quiere no lo hace, pues, pero es por amor, pues.
Entonces cada quien lo hace así. David tenía amor para hacer esto. David quería con todo su corazón llevarlo a cabo, pero Dios mismo lo frena y le dice: tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a llevar a cabo, pero tu hijo sí lo va a hacer. Él no se excluyó del cargo, entonces él presenta la visión y él motiva para que la visión siga corriendo, siga su curso normal, y Salomón se apresure para llevarlo a cabo. Vea lo que sucedió, versículo número 6 y 7. Vea lo que sucede. O versículo 5. ¿Lo tiene? Primero de Crónicas 28:5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Oiga esto, le dijo entonces que Salomón es el que iba a edificar la obra, y que Salomón, en otras palabras, tenía que vigilar esa obra. Mire el versículo 6 otra vez. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Versículo 7. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Pero oiga esto es condicional. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Dele vuelta al texto bíblico y dígalo así: si Salomón se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día, yo confirmaré su reino para siempre, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la idea. Salomón lo va a hacer, tu hijo va a edificar la obra, tu hijo va a supervisar la obra, y yo voy a confirmar su reino para siempre. Yo voy a respaldarlo, pero tu hijo debe ser un hombre que pueda amarme y que pueda honrarme, que pueda glorificarme y que pueda esforzarse para poner por obra todos los mandamientos que yo he prescrito para él y para la nación, para mi pueblo. Tiene que ser así. Si no es así, no va a ser honrado como tal. Si no es así, no va a ser respaldado como tal. Hermanos, ¿será que muchas veces esto nos hace falta para que Dios nos respalde plenamente a nivel mundial como iglesia de Cristo Jesús? ¿Será que muchas veces tenemos todas las capacidades para llevar a cabo una labor, pero no estamos poniendo exactamente por obra los mandamientos que Dios ha establecido para nuestra vida? ¿Será que no estamos cumpliendo la palabra de Dios en forma plena, pero sí tenemos la capacidad para realizar una labor? Y sí tenemos todas las, que dijéramos, no solo la capacidad, porque Dios mismo nos la da, sino que toda la disposición para llevar a cabo esa labor. Pero desde el punto de vista práctico, pero teóricamente, para aprender los mandamientos de Dios y luego llevarlos a la práctica también, no nos gusta mucho. Es un ejemplo clásico cuando aprendemos algún deporte. Es un ejemplo clásico de esto, muy particular, muy peculiar, cuando aprendemos o estamos queriendo aprender a tocar un instrumento. Muchas veces nos dicen, alguien me estaba diciendo, me ha costado mucho estar haciendo un montón de ejercicios para aprender a tocar el piano, pero hasta hoy me doy cuenta por qué razón deja el maestro tantos ejercicios así, como que fuera calistenia el asunto, porque después me doy cuenta, me dice, que los acordes me son fáciles hacerlos, ya no me cuestan, ya no me duelen los dedos cuando estiro los dedos, cuando pongo la mano de una X manera o de una X forma. Pero muchas veces cuando ya nos dan la clase teórica, esto es así, y esta es la solfa, y esto es por esto, y esto es por aquí, y esto es por allá, no nos gusta, no nos atrae la práctica. Ir a construirlo, la obra, no iba a ser tan difícil en última instancia. Claro que había que poner todo empeño, pues, pero ahí estaba el material y tenían todas las capacidades, tenían todo el oro y tenían todas las cuestiones necesarias para poder edificar eso y más. Pero poner por obra lo que Dios había establecido, tal vez no iba a ser tan fácil, porque eso es lo primero que habrá que hacer cuando realizamos una labor para Dios. No importa quién sea que la haga,
Dios honra siempre los buenos propósitos. A lo mejor usted tiene buenos propósitos y decía hace un rato atrás, quizá no va a llevar a cabo eso, pero otros lo van a llevar a cabo. Fíjese qué cosa más simpática. Esto es una anécdota muy simpática en mi vida. Yo hace muchos años atrás, esto es modestia aparte definitivamente, porque es una cuestión personal y a veces no es tan agradable contar las cosas así. Hace mucho tiempo atrás yo me puse a orar, muchos años atrás, y yo mientras oraba tuve una visión de una universidad cristiana. Antes que surgiera la universidad evangélica, antes que surgiera la universidad cristiana de Asambleas de Dios, y de repente yo la diseñé en mi mente y Dios me hizo ver todo lo que debería de haber ahí. Una facultad de música, una facultad de administración, una facultad de idiomas, bueno, una serie de cosas. Y de repente pues surgieron las cosas como tenían que surgir, y de repente un día apareció uno de los líderes de la obra diciendo: hermanos, fíjese que se ha tenido la idea de fundar una universidad cristiana de las Asambleas de Dios, y yo no sé si ustedes tienen este interés y que no sé qué. Y bueno, yo me meto de bocón a decirle lo que yo había recibido de Dios y cómo había diseñado, y me dicen: cómo no, pero eso es una locura, hermano. Pero eso, cuando yo aprendí después de que me dijeron 2, 3 veces que eso era una locura y que siempre se llevaba a cabo eso que yo había dicho, yo aprendí una cosa: cada vez que te digan que es locura, a lo mejor no es tanta locura, sino que oraba para que te salgan bien las cosas, o para que otro las haga, pues en última instancia, porque Dios honra los buenos propósitos. Aprendí eso así. Me dijeron que era locura, que no servía, pues. Sin embargo, la universidad se llevó a cabo. Ahí está todavía funcionando, y no la han cerrado gracias a las oraciones del pueblo de Dios, al trabajo de ciertas personas y a ustedes como iglesia. Porque las mismas obras que ustedes han hecho, como por ejemplo el colegio en la isla Victoria o en la isla Tasajera, sirvió en una oportunidad para que dijeran los personeros del Ministerio de Educación que habían llegado a supervisar: esas obras sociales sí nos gustan, hombre. ¿Cuándo la universidad ha tenido que ver algo con el colegio allá en la isla? ¿Alguna vez pudieron algunas 2 que 3 personas dar alguna ofrenda? Pues a esta señora que está aquí, ¿verdad? Que es mi mamá. Pero alguna vez. Pero de otra forma nunca dieron nada. ¿Cuándo? Pero ellos se atribuyeron que el colegio era de ellos y que esa era la obra social que estaban haciendo. Y entonces dijo a la ministra en esa época, una señora que estaba por ahí: sí le gustan estas obras sociales, entonces vamos a reportar esto. Y por eso Dios no permitió que se la cerraran en ese momento, pues. Si no estuviera cerrado desde hace mucho tiempo atrás. Dios honra los buenos propósitos. ¿Sabe quiénes hicieron los estatutos de su universidad? Arturo Arias. No, pero lo hizo mi mamá. Imagina qué chistoso. El hijo debería haberlos hecho para honrar a su mamá, pero como el hijo salió un poco rudo, entonces la señora lo pudo llevar a cabo. Porque Dios honra los buenos propósitos. Ella y otros 2 personajes más. Una señora ya se murió, y el otro señor, mejor ni hablamos de él, porque a saber dónde andará. Salió un poco pelazón el maestro, pues. Era muy inteligente, pero se peló. Para que nadie piense otra cosa, pues. Se trastornó. A saber dónde estará. Si está vivo, esperemos que esté con el Señor. Y si está muerto, esperemos que esté allá donde el Señor. Porque si no, ¿dónde estará? Pues usted pensará dónde puede estar. Pero Dios honra los buenos propósitos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, no hay que excluirse de la situación, porque claro, en el momento yo me sentí mal, y yo, de haber conocido este principio que le estoy predicando, yo no me hubiera sentido mal. Al contrario, hubiera seguido orando, hubiera seguido dispuesto, hubiera seguido presentando los proyectos, hubiera seguido. Pero claro, pues me sentí así como achicadón, una locura, pues. Y sin embargo, después, los mismos que diseñaron la maqueta
Ahí estuvieron el ingeniero y el arquitecto, la arquitecta. A unos le dicen los arquitectos, pero la arquitecta. Vaya, por ahí vive la señora, por ahí a la vuelta. Ellos dos ahí vivieron en la casa por un mes para hacer la maqueta donde yo vivía. Y ahí construyeron, bueno, una serie de cosas. Dios honra los buenos propósitos. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Si eso no ha funcionado mejor, porque no han querido que funcione mejor. Si hubieran dejado que Dios reinara, ya hubiera funcionado mucho que mejor. Y es que cuando sacamos a Dios del lugar, siempre las cosas salen mal. Porque dijeron que ahí no era iglesia, que ahí tenían que estar, que si quieren orar van a orar a sus iglesias, y el otro señor que llegó después quitó a Dios del medio y no permitió que se hiciera nada. ¿Y qué sucedió? Una desgracia. Bueno, hoy no sé cómo funcionará. De todas maneras, Dios es bueno, pues, y Dios es el que honra a su pueblo, y Dios es el que lleva adelante las cosas. Pero David le dijo a Salomón: tú eres el que vas a edificar esto, tú eres el que vas a vigilar esta construcción, y tienes que esforzarte y cumplir o poner por obra los mandamientos que Dios te ha prescrito. Si tú fallas, entonces Dios no te va a seguir respaldando. Voy a terminar con esto, mire, versículos 8 y 9, 8 al 10. Véalo ahí, por favor. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Es voluntario el asunto, pues. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. La tarea a realizar iba a exigir mucha devoción, iba a exigir esfuerzo completo, iba a exigir entrega total. Pero si esto era lo que Dios le estableció a Salomón para llevar a cabo, y Salomón quería honrar a su Señor y Dios, Salomón tenía que estar dispuesto y abierto para poderlo realizar. Te va a costar a lo mejor algo que Dios te encomiende, te va a ser difícil a lo mejor realizarlo, pero si eso es lo que Dios ha propuesto o dispuesto más bien para ti, porque con eso Dios te va a seguir exaltando, y a través de eso que vas a llevar a cabo vas a honrar al Señor, su nombre va a ser glorificado, otros van a creer. Vale la pena que te esfuerces, que te dediques, que te exijas a ti mismo, pues, y que pongas toda devoción y toda entrega y consagración en la obra que Dios te ha encomendado. Lo que Dios nos encomendó a realizar no es algo sencillo, es algo serio, es algo perfecto porque Dios es perfecto, es algo grande porque Dios es grande y todopoderoso. O sea, no es un privilegito, pues, es un privilegio hermoso que Dios nos da. No es una cosa que porque no había más que darte, esto te encomendó Dios. No, te lo he encomendado porque tú eres el que lo puedes llevar a cabo. Pero ¿por qué aquel hace otra cosa? ¿Y yo por qué no puedo hacer aquello? Porque aquel no puede hacer lo que tú estás haciendo. Porque en el cuerpo de Cristo, aquel es mano y tú eres a lo mejor pie. Hermano, pero yo quería ser mano, pero Dios quiere que seas pie. Pero es que yo, mire, pues, pero hermano, si no podemos ser todas las partes del cuerpo al mismo tiempo, pues. Unos serán boca, otros serán esto, otros serán lo otro, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Y vamos hacia adelante y todos nos ayudamos, en cooperación trabajamos y dispuestos a realizar la labor. Y a lo mejor nos moleste que aquel haga una obra, te moleste que aquel esté haciendo otra cosa, tú la quisieras hacer, esfuérzate y sé valiente, pues a lo mejor Dios te encomiende hacer eso y más. Pero si Dios te ha encomendado otra cosa, es importante también que la realices, porque eso servirá para que el engranaje dentro del cuerpo de Cristo funcione a la perfección, que de lo contrario no funciona, pues.
Cuando todos queremos ser, alguien dice por ahí, es que todos quieren ser generales, dice, nadie quiere ser soldado. Llama la atención, ¿verdad? Como lo dice, pero a lo mejor tenga razón. Porque a veces todos queremos mandar, pues todos queremos gobernar, todos queremos ser los líderes, todos queremos ser los que decidimos, todos queremos tomar la batuta, pues, pero a lo mejor hay alguien que Dios puso al frente, ¿no? Y entonces a lo mejor hay otros que deben de someterse, a lo mejor hay otros que deben de estar aquí de líderes, a lo mejor hay otros que deben de estar acá, pues realizando una labor X, o a lo mejor otros deben estar por allá, y alguien dirá, pero ¿cómo es posible que eso así se dé? Te va a exigir tiempo, te va a exigir esfuerzo completo, te va a exigir devoción. La vez pasada le dije, termino con esto, que muchas veces nosotros hemos pensado que cuando se habla de trabajar a tiempo completo, trabajan a tiempo completo los pastores o los que no tienen otra cosa que hacer, pues, pero usted que tiene un trabajo, usted que tiene un estudio, usted que es ama de hogar, usted que es esto y lo otro, pues, entonces usted no puede dedicarse a tiempo completo porque usted tiene otros oficios u otras ocupaciones que atender. En esos lugares donde usted atiende, en esos lugares donde usted asiste, en esos lugares donde usted trabaja o estudia, dedique el tiempo completo para honrar y glorificar a Cristo Jesús. No le digo que se ponga a predicar las 8 horas de trabajo, lo van a expulsar del trabajo, lo van a echar. No le digo que se ponga a predicar mientras esté estudiando, no le digo eso, porque lo van a sacar de la universidad o del lugar de estudio a lo mejor también. Peor si es un colegio no cristiano, evangélico, pues, sino que un colegio secular. Lo van a echar, pues rápido lo van a echar, lógico. No, lo que le digo es que ahí, sus 8 horas de trabajo o las que sea que trabaje, demuestre que Cristo Jesús vive en su corazón. Ahí demuestre que su testimonio es integral. Ahí demuestre que la obra que está haciendo para Dios es una obra excepcional, gloriosa y maravillosa. Porque Dios lo ha puesto a usted a esforzarse completamente, a tener una devoción y una entrega total para poder llevar adelante la obra que Él le ha encomendado. Aquí en este caso Salomón la iba a llevar a cabo. Hay muchas cosas más que decir. A lo mejor lo continuemos, pero de todas formas, esto de este pasaje es tan interesante porque aunque David no fue el que desarrolló la labor de la construcción del templo, no se excluyó de la obra, se quedó ahí. Y no se excluyó porque él había tenido la visión clara de lo que Dios quería que se hiciera. No tanto Salomón, sino que, es más, ni siquiera a Salomón le fue a decir Dios, sino que se lo dijo a David para que David se lo dijera a su hijo, pues. Entonces él se quedó ahí. ¿Para qué? Para motivarlo, para guiarlo, para instruirlo. Que Dios iba a tratar con Salomón después, de acuerdo que trató con él. Que Dios lo levantó, de acuerdo. Que Dios le dio sabiduría y toda la capacidad y dinero y todo lo demás, fama y fortuna, de acuerdo. Pero que Dios trató con David, Dios trató con él. Hermano, a lo mejor Dios esté tratando con nosotros y nos diga, hay labores que tú puedes hacer, todavía las puedes hacer, pero hay otras cosas que hay otros que pueden llevar a cabo. Y vale la pena que juntos podamos realizarlas, porque juntos haremos mejores cosas. Vea las labores cómo salen cuando trabajamos unidos. Vea la marcha, vea azul, el color del buen sabor. Vea el campamento de alabanza. No es cierto que la gente ha trabajado, no es cierto que la gente se ha esforzado, no es cierto que las cosas han resultado bien. Gloria a Dios. Entonces sigamos adelante. Y cuando Dios nos encomiende algo, pues apoyémoslo y de esa manera vivamos una mejor vida delante del Dios Todopoderoso para la honra y gloria de su nombre. Señor, te damos las gracias y te bendecimos, te glorificamos, te honramos y oramos, Señor, creyendo de que siempre tú tienes algo bueno y mejor para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de este pasaje bíblico sencillo, tal vez así calmadito como lo hemos estado compartiendo, nos enseñas cosas impresionantes. Definitivamente, Señor, a veces nos enojamos cuando queremos hacer algo y de repente las cosas no nos salen bien, se nos traban las carretas, pues. Pero a lo mejor tú quieres enseñarnos otras cosas, enseñarnos otra forma de hacerlo, enseñarnos otra manera de llevarlo a cabo. A lo mejor no somos nosotros los que lo vamos a terminar, a lo mejor nuestra descendencia lo hará. A lo mejor tú levantarás de nuestra descendencia otras persona para que lo pueda seguir adelante, o pueda llevar a cabo esa labor y siga o continúe con esta bendición y este privilegio hermoso que tú has dado. A lo mejor otros lo harán porque tú siempre honras los buenos propósitos, y si esto es para glorificarte y honrarte y para que tu evangelio siga extendiéndose sobre la faz de la tierra, tú lo harás, Señor, de alguna manera tú lo harás.
Padre, oramos entonces poniendo en tus manos a todo tu pueblo, creyendo de que tú siempre tienes algo bueno, hermoso y mejor para dar a tus hijos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Alabamos tu nombre. Te bendecimos y oramos para que cada privilegio a realizar le pongamos todo empeño, todo tesón y toda disposición, devoción completa, esfuerzo total, entrega absoluta. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos no solamente cumplir con lo que tú has establecido, sino hacerlo de la mejor forma posible, porque para ti es la honra, la gloria, la alabanza en todo lo que hacemos. Señor, gracias por tu pueblo fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor.